Bienvenidos a su programa Derecho Familiar, como se los anuncié la semana anterior. Nuevamente tenemos el privilegio y el tiempo, la ciencia, la experiencia del doctor Jaime Miguel Moreno Garavilla, quien nos acompaña en este nuevo programa para hablar desde el punto de vista de un constitucionalista como él, cuál debe ser el contenido de la nueva Constitución Política de la Ciudad de México. Como ustedes saben, este es un proceso que está actualmente llevándose a efecto, y qué mejor que oír un experto como él. Jaime, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Muchísimas gracias de nueva cuenta, querido Julián, por la invitación. Gracias. Se ha manejado muchas diferentes perspectivas. No vamos a entrar a la logística de finalmente cómo se llega a la Constitución para tener estos 100 diputados de la Asamblea Constituyente. Hemos escuchado de muchas iniciativas de diferentes grupos de notables, de diferentes áreas del conocimiento, en los que están incluidos personajes muy importantes de este país, quienes han originado todo por ejemplo, este gobierno de la Ciudad de México de izquierda desde 1997 hasta la fecha, que ya están teniendo 19 años, y sigue esta izquierda manifestándose en forma importante en la Ciudad de México. Pero para entrar en materia, yo le pediría al doctor Jaime Miguel Moreno Garavilla nos dijera desde su perspectiva si la nueva Constitución, Jaime, debe incluir los que están derechos fundamentales de la Constitución General de la República, si pueden suprimir, si pueden agregar o si van a salir con el ¿qué creen? Bueno, Julián, es una pregunta muy importante. En los términos del artículo 133 constitucional, que consagra el principio de supremacía constitucional, evidentemente, y con la interpretación relacionada o sistemática, decimos nosotros, del 122 con el 41, la respuesta contundente es: pueden ampliarse derechos, no pueden restringirse. Y desde luego, lo que tiene la próxima Asamblea Constituyente es una facultad de autodeterminación, es decir, de darse a sí misma sus propias normas. O sea, lo que ellos hagan ya no va a estar sujeto a que el Congreso de la Unión lo apruebe. Bueno, sí, por ejemplo, en materia presupuestal sí hay... Bueno, pero digamos que eso ya va a ser el desarrollo, pero en sí, el trabajo constitucional. Ah, no, claro, no. Tienen la autonomía para expedir la Constitución política de la Ciudad de México. Por eso es importante que la gente sepa, porque no se trata de un cuerpo normativo federal, porque entonces tendría que intervenir el Congreso de la Unión. No, es un cuerpo normativo. Local. Es la ley suprema de la nueva entidad federativa llamada Ciudad de México. Perfecto. Entonces, bien decías, no pueden suprimir, no podrán modificar los que hay, pero ¿qué podrían agregar? ¿O qué sabes tú? ¿Qué es lo que pueden poner? Porque es una pregunta importante para desmenuzarla, ¿no? Por supuesto, bueno, mira, se puede establecer todo aquello que facilite las declaraciones políticas, económicas, culturales, jurídicas fundamentales que consagra nuestra Constitución. Desde luego que si se trata, verbigracia, de incorporar un derecho que pudiera ampliar el espectro, el manto protector que a los gobernados ofrece una garantía constitucional determinada, desde luego que se podrá incluir. Lo que no se podría hacer sería incorporar limitaciones o restricciones que en los términos del artículo primero constitucional solamente nuestra ley suprema puede establecer.
Por eso es que se dice que este Congreso Constituyente, esta Asamblea Constituyente, es autodeterminativa, pero no autolimitativa. Tiene que obedecer los límites que le establece la Constitución Federal, querido Julián. Hay versiones, opiniones, inclusive en los medios, que unos van por un lado de decir que deberíamos tener, y ilústranos en esto, yo no sabía que tuvimos una Constitución que tenía 40 artículos en la historia. Y hay otros que dicen, no, debe ser tan extensa como lo que tú acabas de decir, ampliar para que los derechos humanos de los ciudadanos de esta metrópoli los puedan ejercer plenamente. ¿Cuál sería en este caso, desde tu punto de vista, qué sería mejor? ¿Una constitución limitada, pocos artículos, cosas generales y dejar a las leyes secundarias? ¿O hacer uno con más detalle, un poco tomando como la constitución general, ¿no? Mira, Julián, tu pregunta me da pauta maravillosamente para reiterar esto. Siempre he considerado que nosotros los académicos tenemos una obligación prístina, que es hacernos entender. Eso, comunicarnos. Si nosotros, ya sea como académicos, como escritores, como legisladores, no somos capaces de subir al tercer grado de abstracción del pensamiento, pasarlo por el cernidor de la doctrina y llevarlo al destinatario de la norma con claridad, éste jamás podrá observar la norma. No lo va a entender. Es tanto como que un padre de familia le dé una instrucción a su hijo y que no la entienda. O una clase. O una clase. Que les digas a los alumnos y luego les quieras examinar. Pues no. Nosotros tenemos la obligación de dejar nuestros lenguajes especializados para cuando estamos entre pares en el gabinete, cuando estamos entre pares en la obra escrita, pero cuando nos dirigimos al gobernado, creo que entre más llanos y más claros, más agradecidos estarán, pero sobre todo más aptos para cumplir la norma. En este tenor, me parece que nuestra Constitución, la que vamos a estrenar próximamente, deberá de contener principios fundamentales. ¿como cuáles, por ejemplo? De cómo se crea, para qué se crea la entidad federativa llamada Ciudad de México, que además tendrá la importantísima función de ser la sede de los poderes federales. Eso no cambia. Eso no cambia, pero hay que resaltarlo, porque le da una dimensión distinta al resto de las entidades federativas. También determinar cuáles van a ser los órganos primarios de gobierno y sus ámbitos competenciales. Cómo se van a elegir a los representantes de estos primarios órganos de gobierno de la entidad federativa. ¿Cómo se va a dar la relación de estos con los gobernados, Julián? Eso es muy importante. Que todos nosotros como ciudadanos sepamos cuál es mi derecho y cuál es mi obligación cuando me dirijo en ejercicio del artículo 8 de petición a solicitar una actuación de la autoridad. Es muy importante que se sepa cuáles van a ser mis derechos como ciudadano y como residente de la Ciudad de México. Es muy importante saber de qué manera voy a participar en la integración con origen popular de esos órganos primarios de gobierno, es decir, la dosis electoral de esta configuración. Es muy importante que se advierta que la democracia es sí una forma de gobierno funcional, pero que también es una forma de vida, como lo preconiza nuestro artículo 3, y que también es un instrumento para la planeación del desarrollo nacional, como lo señala el 26 de nuestra federal. Entonces, los ciudadanos
de la Ciudad de México, tenemos que saber que la democracia no es un concepto con el que los académicos y los filósofos y los estudiosos del tema nos quieran y puedan confundir con sus diversos adjetivos, que si representativa, que si directa, que si indirecta. Es importante que se nos diga que la democracia es un instrumento, es un valor de valores entre nosotros que propicia paz y progreso. Cuando todos sepamos y estemos de acuerdo en eso, todos vamos a salir a defender la democracia. Pero mientras se nos esté confundiendo con términos exquisitos surgidos de los más elaborados estudios, el pueblo se enfada. Y al pueblo hay que acercarlo a nuestras realidades. Por eso insisto en que nuestra nueva Constitución, querido Julián, deberá contener principios generales en lo jurídico, en lo político, en lo cultural. Por ejemplo, que es muy importante que los ciudadanos sepan cuál va a ser su marco de referencia para poder actuar frente a la autoridad. Claro que sí, es muy importante que sepan que se pueden dirigir respetuosamente por escrito a la autoridad. Es muy importante que al amparo de la libertad de tránsito se sepa que pueden transitar por la avenida 20 de noviembre, que pueden ejercer su derecho de asociación y su libertad de expresión del sexto y del séptimo, pero también que estas libertades tienen un límite que propician la armonía social, Julián. Marchas. Sí, a eso me refiero. Manifestaciones. Bueno, ¿No? realmente yo tengo una pregunta, Jaime, es muy importante para la distinguida teleaudiencia, que te voy a dar un poco más de información y antes de ir al corte la dejaré en el aire, que tú la reflexiones, para que regresando podamos comentarla. Los diferentes grupos de notables, sin ánimo peyorativo es la expresión, sino reconociendo que tienen calidades especiales, Claro. han elaborado una lista que tiene 17 temas. 17 temas fundamentales, que el 16, por ejemplo, es derechos de los animales. Muy importante. Pero a mí, como estudioso del derecho familiar y preocupado porque esto sea una realidad, la norma jurídica de derecho familiar también en la Constitución de la Ciudad de México, no hay, excepto un tema que dice derechos humanos, y como el cajón del sastre, ahí está todo, no hay en los 17 un rubro que diga derechos familiares. A mí me preocupa. No tanto desde el punto de vista de que, bueno, ya está en la Constitución General de la República, el párrafo segundo del 29 constitucional que se modificó el junio del 2011, ratificando que el Estado tiene que garantizar la organización y desarrollo de la familia, el derecho a la vida, el nombre, a la intimidad, a la identidad, al secreto epistolar, al secreto telegráfico. Todo esto se ratificó en el 29, en el segundo párrafo, en el 2011, que no venía. Pero antes de 1973, diciembre, que se entra en vigor en el 74, al 2016, ya tantos años, que el derecho familiar ha crecido en forma impresionante. Pero, y es a donde voy específicamente a escuchar tu opinión, no tienen los diferentes grupos de notables, inclusive yo hice un trabajo específico de acuerdo a su convocatoria, no tiene derechos familiares. Vamos a un corte y regresamos con ustedes en un momento para esperar la respuesta del doctor Moreno Garavilla.
Si usted acaba de sintonizar el canal judicial, estamos en esta segunda parte del programa que iniciamos la semana anterior con el doctor Jaime Miguel Moreno Garavilla, y ahora estamos hablando, siempre en la línea constitucional, desde la perspectiva de un experto como él, cuál debe ser el contenido de una constitución política del Estado Libre y Soberano Ciudad de México, que es ahora ya una entidad, una realidad en este país. Entonces, antes del corte, le formulé esta cuestión al doctor Moreno Garavilla y ahora vamos a escuchar su respuesta. Bueno, Julián, es indiscutible que para todos nosotros la institución de la familia, si la consideramos como la célula básica de toda nuestra estructura compleja social, y desde luego siendo respetuosos de la diversidad de pensamientos que ya convergen en este planteamiento, podré decirte que desde luego que sería tan importante llevarlo al texto constitucional como le pareció al Poder Reformador hacerlo en el 2011 en el muy bien citado por ti segundo párrafo del artículo 29, que por cierto también ya subsana una lamentabilísima laguna que veníamos arrastrando desde hace casi 100 años al no estar invocando en forma expresa la vida, como tú muy bien lo señalas. Sí. Ahora bien, ciertamente que bueno, pues la familia está conformada por personas humanas, y si a cada persona humana la Constitución la protege desde distintos puntos de vista, pues alguien podría pensar que ya la protección de la familia queda pues cubierta. Perdonen que de repente esté buscando el mejor término para no utilizar los que solemos utilizar entre colegas, con el propósito de que nos hagamos entender claramente para quienes no son abogados, licenciados en Derecho. Entonces, sí efectivamente queda, Julián, cubierto en la medida en que, bueno, el papá tiene sus derechos humanos, la mamá, los hijos, y entonces hay quien puede decir, al cubrir el derecho humano individualmente de cada miembro de la familia, pues lógicamente queda cubierto el derecho de la familia en sí. Ahora bien, yo creo que existe la necesidad de ponderar la importancia de nuestros derechos humanos, tratándolos, como decíamos en nuestro programa anterior, con seriedad, Julián, con gran respetabilidad. Los derechos humanos son una institución de la modernidad que debemos mirar con el mayor de los respetos, porque nada más y nada menos que nos protegen contra los actos abusivos de los detentadores del poder que nosotros, los gobernados, les damos a quienes lo detentan. Sería paralógico pensar que le damos ese poder para que nos perjudiquen en la esfera jurídica a nosotros. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos al manejar los derechos humanos. Tenemos que evitar que estos vayan ampliando la esfera pues de escepticismo, hasta de alejamiento que en algunos segmentos sociales ya vemos. ¿Sí? A ver, ¿por qué? La gente se pregunta, pues ¿dónde está el derecho humano de la víctima? Ciertamente que el responsable, que el indiciado, que el procesado tiene sus derechos humanos. ¿Y los derechos humanos de la víctima? Entonces, este tipo de preguntas que se hace en el seno familiar, el común de la gente, yo creo que debemos de irlo tratando con mucho respeto y explicándole a las personas el porqué de cada derecho humano. Incorporar a la familia es incorporar un derecho colectivo de un conjunto de personas, que ahora nuestra propia ley de amparo, la nueva ley del 2013 que fue reformada, si no mal recuerdo, en 2015,
ya contempla que un acto de una autoridad puede lesionar a varias personas en lo individual y entonces hacer procedente un amparo contra el acto de una autoridad que esté lesionando a uno o dos o más miembros de una familia. Yo creo que aquí vale la pena dos cosas agregar. En esta hipótesis de que esta reforma, esta nueva ley, establece, inclusive yo he presentado el primer juicio en ese sentido, de un amparo contra particulares. Sí, claro. Y hemos logrado que uno de ellos, de los dos, avance. Eso es nomás para completar. Pero antes dijiste algo muy importante que yo quiero regresar. Derecho humano del papá, de la mamá, del niño, de la persona humana, del individuo, que se caracteriza por eso. Pero las familias es un concepto global que debe ser incorporado a una ley tan importante para que esa familia esté protegida. Y te daría el ejemplo del patrimonio familiar. El patrimonio familiar en el Código Civil de la Ciudad de México, en el que ya dije antes y te reitero, yo fui parte de la comisión que lo hizo. Esta fue una de las figuras que hice completas y sigue vigente hace 16 años. Se requiere para que haya patrimonio familiar, que haya familia. Porque si no, como decía el viejo código, quien constituye un patrimonio familiar no transmite la propiedad porque no haya quien transmitirla. En la reforma, en este código, se determinó que el patrimonio familiar se le puso otro valor, se le permitió transmitir la copropiedad a los diferentes miembros de la familia. Y en el registro público de la propiedad se suprime al individuo y quedan los 4 o los 5 miembros de la familia como copropietarios, siendo inembargable, imprescriptible, no causa impuestos, se hace a través de una jurisdicción voluntaria. Y lo más importante es que ese patrimonio familiar, que yo estoy peleando, en ese trabajo mandé, porque en la Constitución de la Ciudad de México se ponga, como en el año 1917, el 123 estableció el patrimonio familiar de los mexicanos. No lo estamos inventando. Inclusive superamos el bien de famille de los franceses y el homestead de los americanos para tener nosotros una figura totalmente distinta. Entonces, en el caso concreto, el patrimonio familiar que está en el Código Civil de la Ciudad de México hoy es la cantidad que resulte de multiplicar el factor 10.950 por 3 veces el salario mínimo vigente en el momento que se constituya, más agregar el índice inflacionario oficial no acumulable al año, que en número redondo nos da en este momento, quien quiera constituir un patrimonio familiar, una propiedad, no solamente una casa, sino un objeto que puede ser una industria familiar, algo mayor de 2,5 millones de pesos. Y esto es importantísimo, Jaime, porque en el pasado el patrimonio familiar del Código Civil Federal era 25,000 pesos. Después dijeron 50,000. Y en Chiapas, para tomarlo como un ejemplo, el Código Civil, en diferentes poblados el patrimonio familiar es de 300 pesos. Entonces, en esta Constitución, que la presunción juris tantum debe ser la número 1 en el mundo en este momento, no podemos dejar fuera esto que estoy señalando específicamente, o lo que el presidente Peña acaba de mandar y que lo referimos en el primer programa. ¿Qué tiene que hacer una reforma para establecer el matrimonio de personas del mismo sexo en la Constitución General de la República? ¿Qué es derecho familiar? ¿Por qué es la familia? Porque hay esa preocupación. Entonces, yo sería un crítico acerbo de que estos legisladores no incluyeran los derechos familiares en la Constitución de la ciudad. Claro. Julián, es evidente que sería una grasa torpeza de mi parte incursionar en un ámbito en el que tú eres una voz por demás autorizada y reconocida. El derecho familiar te lo dejo a ti y solamente me he dedicado a aprender de lo que he escuchado ahorita.
Sí, podríamos hablar del patrimonio familiar, nada más correríamos un riesgo si lo llevamos esto a la Constitución. Lo dejo para tu mejor reflexión. Al rato vamos a tener que establecer el patrimonio sindical, el patrimonio social. ¿Por qué no hablar del patrimonio de tal o cual grupo que, sin demeritar a la familia, frente a los ojos de otros grupos no podrían tener el mismo valor? Entonces, por eso, mira, ante la dificultad, ahora que citas la iniciativa que acaba de mandar el presidente de la República al Congreso, ahora el mes pasado, nos encontramos con 3 problemas a resolver. Primero, ¿cómo vamos a hacer referencia a los destinatarios de la norma cuando de incorporarlos a una hipótesis de igualdad se trata? Tenemos un primer criterio que es el lingüístico. Sabemos todos que la Real Academia de la Lengua ha aceptado que dentro del término masculino queda invívido el término femenino, pero eso no deja de lesionar a algunas personas y bueno, pues ya hay la costumbre entre algunos de nosotros a referirnos a las y a los. Bueno, tenemos ese primer criterio lingüístico. Después tenemos un segundo criterio que es el específico, es decir, las mujeres, los hombres, solo que ahora tendremos que agregar las lesbianas, es pregunta también, las lesbianas, los gays, los transexuales, los transgénero, los intersexuales, los bisexuales, porque de no citarlos a ellos, como personas humanas que son, entonces estaríamos incurriendo en la hipótesis de una desigualdad. Discriminando. Y discriminando. Pero si es que aludimos a ellos, Julián, entonces vamos a incurrir en una discriminación respecto de los adultos mayores. ¿Y por qué los niños y los discapacitados? ¿Y por qué al rato los taxistas y las? Entonces, ese es un reto interesante que tendremos que resolver. Por eso es que en el programa anterior me permití someter a la mejor consideración tuya y de nuestro teleauditorio la posibilidad de que adopte nuestra Constitución un criterio neutro, simplemente aludir a la persona humana. Y así creo que nos quitaríamos ese importantísimo reto de encima, que se diversifica en principio, pero después, como vemos, se atomiza al grado de que puede representarnos un problema al llevarnos a la desigualdad, que es la que precisamente se quiere evitar. O sea, sería jurídico, es pregunta, que la Constitución de la Ciudad de México no incluyera los derechos familiares de la Carta Magna y que en un momento dado, ante un conflicto en la Ciudad de México, invocaras la Constitución General de la República, porque estos de aquí ni siquiera lo están tomando en cuenta, concretamente el patrimonio familiar. Claro. Sí, es decir, si nosotros interpretamos sistemáticamente, digo en forma relacionada para nuestro teleauditorio, los artículos primero, 122 y 41, tenemos que advertir que la nueva Constitución de la Ciudad de México tendrá que incorporar necesariamente las figuras e instituciones que ya contempla nuestra Constitución Federal. Y de no hacerlo, la de la Ciudad de México, pues evidentemente sería vulnerable por la vía de cualesquiera de las vías de control constitucional que poseemos, pues para poder declarar inconstitucional la aplicación. Ese es un gran peligro. Sin duda. Ese es un gran peligro porque me voy a ir ahora a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ellos, en las
determinar cuáles y cuántas son las resoluciones obligatorias de la Corte, que empiezan con el Pleno, cuando las emiten 5 en el mismo sentido, 5, 8 de ellos, o en las salas, 4, eso que tú conoces mejor que yo. Todo esto, la Suprema Corte y sobre todo la primera sala, ha estado caminando todo el tiempo, inclusive es un eslogan de la propia Suprema Corte, que la Constitución marca y vela por nuestros derechos, pero la Suprema Corte se encarga de que se cumplan. Y esto es muy importante porque entonces si la Constitución de la Ciudad de México no contempla todas estas hipótesis, va a estar permanentemente vulnerada por juicios de amparo, por acciones de inconstitucionalidad, etcétera, como ocurre, por ejemplo, en este caso te doy el de Morelos. Morelos, en su Congreso local, están actualmente decidiendo si aceptan o no el matrimonio de personas del mismo sexo. Cuando ya la Suprema Corte refirió en jurisprudencia obligatoria, en contradicción de tesis y en reiteración de tesis, que el Código Civil o Código Familiar de este país que no regule el matrimonio de personas del mismo sexo es inconstitucional, pero así, tajante. Y entonces ya algún legislador en Morelos dijo, bueno, es que si no lo hacemos, pues ya lo que la Corte resolvió. Ahora, aquí en el Distrito Federal, que fue el primer estado de la República en el año 2010, que en una atropellada asamblea determinaron modificar el artículo 146 del Código Civil pésimamente, porque simplemente dijeron, el matrimonio es la unión de dos personas, punto. Debe celebrarse ante el juez y demás, y no dijeron si de qué o qué. Los intérpretes han venido a decir del mismo o diferente sexo y todas las demás cuestiones que estamos llevando adelante. Entonces, como ves, casi con vehemencia, y quizá para algunos con D, no con B chica, sino con demencia, estoy en esta cuestión, esta batalla de que debe incluirse en la Suprema Corte, en la Constitución, cuestiones de derecho familiar que ya están en la Constitución. No, sin duda, sin duda. Y además, siguiendo este criterio de los principios generales, bueno, pues si el artículo primero constitucional, Julián, prohíbe expresamente la discriminación, no podría incorporarse ninguna figura que lo hiciera en la Constitución nueva del Distrito Federal, de la Ciudad de México. Y a mí me parece que hay que tomar nota de casos tan importantes como el que señalas. Mira, por ejemplo, tomando al azar, ¿cuál es uno de los problemas serios que hoy por hoy padece la sociedad mexicana frente al ejercicio de las profesiones, por ejemplo, en el artículo 5 constitucional? El segundo párrafo, si la memoria no me es infiel, dice, las leyes en cada estado determinarán cuáles son las profesiones que requieren título para su ejercicio, las autoridades que deban de expedirlo y las condiciones que haya que cubrir para ello. Muy bien. Dice título. Sin embargo, tú llegas a un juzgado como un abogado postulante y el juez de la causa te pide que exhibas la cédula profesional para poder intervenir en autos. Y tú podrías decirle con toda precisión al señor juez, y con todo respeto, señor juez, yo traigo aquí copia de mi título, que es lo que me exige el 5 constitucional. Bueno, esto es tan importante, Jaime, y para la distinguida teleaudiencia, que voy a hacer un corte muy breve y regresamos con Jaime porque quisiera que esto lo amplíe, porque además eso nos lleva a algo que yo he señalado en otros programas, grave y una acusación no de mea culpa, sino extraordinaria. Los abogados, en general, somos los que creamos las trampas jurídicas, no los clientes. Vamos a un corte y regresamos con ustedes en un momento.
Muchas gracias por estar con nosotros. Le recuerdo que usted este programa lo puede ver en Cablevisión 112, en Dish 731, en Sky 639, en las repetidoras locales de televisión en el interior de la República, en internet scjn.go.mx, escribirme al correo electrónico jhuitron@derechofamiliar.net, hablarme al 5639-2235, ver el canal que tengo en YouTube, Julián Huitrón Fuentevilla-Derecho Familiar, para tener acceso de manera gratuita y rápida a los 260 programas que hemos hecho del derecho familiar durante 7 años. Igualmente, lo hice la semana anterior, pero ahora quisiera reiterarles que este es un trabajo muy importante de mi invitado especial, el doctor Jaime Miguel Moreno Garavilla, que es esta constitución hecha precisamente para jóvenes, para que conozcan sus deberes, sus derechos, sus obligaciones, sepan que esta es la carta magna de este país, que esta debe ser, como dice la Suprema Corte, estos son los derechos, pero la Corte se encarga de hacerlos efectivos. Para hacerlos efectivos, primero hay que conocerlos. Muchas gracias, Jaime, por permitirnos llegar a este acceso tan importante. En las principales librerías del país ustedes lo pueden conseguir. Dicho esto, tú tenías la palabra pendiente. Adelante, Jaime. Muchas gracias por este por favor, gesto tan es lo elemental que de tu podemos parte, hacer para agradecer tu querido presencia Julián. y que la gente sepa que hay estos trabajos tan importantes. No es más que el modesto intento de aportar un granito de arena en favor de la educación cívica de nuestros hijos y de nuestros jóvenes, para que podamos pues contribuir a una mejor ciudadanía en el futuro. Plus que yo agrego por mi deformación es, y no se los leo, el artículo 4 constitucional, de aquí, tiene 47 derechos familiares, pero será otra historia, más los que se agregaron en el segundo párrafo del 29 constitucional, pero no te meto en eso para no... Si, vamos al otro, que es tan importante, que hablabas de los títulos, y efectivamente, bueno, a veces las redacciones están hechas con los pies, como el Código Civil nuestro, es una traducción del francés al español con diccionario. Eso es lo que tenemos que cuidar, Julián. Mira, tenemos que ser muy cuidadosos en la sintaxis, tenemos que ser... A ver, una cosa es que los que hemos tenido el privilegio de accesar a la educación superior y sobre todo estar en contacto con los grandes del derecho, nuestros grandes, como ahora lo eres tú en materia familiar. Gracias, Jaime. Y hemos compartido históricamente muchas jornadas en las que hemos estado en contacto con pues, los mejores autores de libros de nuestro país. Una cosa es eso, Julián, y que podamos de alguna manera comprender el lenguaje entre nosotros. Y otra cosa es que tratemos de explicarle a la ciudadanía que una garantía constitucional es la relación jurídica de suprasubordinación que se deriva de un precepto constitucional y que tiene por objeto un derecho público subjetivo. Se pierde. Por favor. A ver, una garantía constitucional es un caparazón que protege a un derecho humano. Y el derecho humano es el que yo necesito como persona para poder vivir, subsistir y aspirar a mi felicidad. Punto. Y dentro de esos derechos humanos tengo mis libertades, mis igualdades, mis seguridades jurídicas y mis propiedades. Que si son de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta generación, son derechos que yo tengo en libertad, en igualdad, en propiedad, en seguridad jurídica, no me pueden detener arbitrariamente. No, cuando voy por la carretera con mi familia en el vehículo, no me pueden detener sin una orden. Nada más. Entonces, si nosotros nos dedicamos a crear o a disfrutar de esta creación que harán nuestros constituyentes, de una nueva constitución moderna, bien redactada, con claridad. Decíamos, Julián, un padre que no es capaz de transmitir claramente una instrucción a sus hijos
está irremisiblemente condenado a que no se le obedezca, Julián. Pero no es por incapacidad del receptor de la disposición, es precisamente por incapacidad del emisor, de que no fue claro, de que por quererse lucir con el hijo, pues el hijo no le entendió. Y aquí de lo que se trata es de que todos los que estamos, todos los gobernados, que tenemos la obligación de respetar nuestras leyes, las entendamos. Si tú o yo abrimos una página cualquiera que sea de la ley del impuesto sobre la renta, te aseguro que no pagamos el impuesto, no. Julián. Necesitamos de la colaboración de un actuario, de un contador, para que nos haga favor de explicar cómo tú y yo como contribuyentes tenemos que contribuir para cumplir la obligación de la fracción cuarta del 31 Constitucional. Entonces, volviendo a nuestra Constitución de la Ciudad de México, yo sí aplaudiré que este grupo de expertos, de especialistas en diversas disciplinas del conocimiento que están conformando este grupo encargado de redactar esta ley suprema en la Ciudad de México, logren un producto que contemple principios fundamentales establecidos con claridad para que se puedan comprender y que desde luego reserven todo lo que sea susceptible de reglamentación para disposiciones jerárquicas ulteriores. Me parece muy importante establecer cómo resolver, por ejemplo, un problema que desde 1945 venimos regulando de la misma manera, el que citábamos, y solo lo cito a guisa de ejemplo, Julián. Hoy, los ciudadanos de esta capital del país estamos expuestos a que un médico cirujano que en 1945 haya obtenido el título con mención honorífica y magna cum laude, los mayores honores universitarios, nos pueda abrir la panza a nosotros o a cualquiera de nuestros seres queridos, porque jurídicamente está apto para hacerlo a virtud de que tiene su título de 1945. Pero el señor, ¿sabes qué? 40 o 50 años se dedicó a la empresa y desde luego no se actualizó. Entonces, problemas de esa naturaleza que llevándolos a todo el resto de las profesiones o al resto de las profesiones, pues pone en grave peligro a la sociedad. ¿Lo mismo pasa con los abogados? Pues lo mismo pasa con nosotros, con los abogados y con los contadores y con los ingenieros. Tú sabes, un dato curioso, ¿cuántas instituciones de educación superior en el interior de la República tienen autorización, facultades, atendiendo a que cada quien en su estado lo hace como quiere, para otorgar título de abogado? Pues el otro día me daban una cifra que es espeluznante, pero sobre todo el caso de una que en un pequeño cuarto el dueño de la institución imparte todas las materias que ahí se desarrollan. Bueno, a mí me dicen que hay más de 4,000 instituciones en el país. ¿Sí? No. Que le dan el título, las patitos, las estas, lo que sea, pero la realidad es que todas las profesiones tienen ese gran problema con base en el quinto constitucional. Con base en en su ley reglamentaria, que data de esa fecha, desde 1945, y claro que ha estado siendo reformada, pero no lo suficiente como para llegar a pedir el refrendo periódico de la cédula profesional, por ejemplo. Con conocimientos, con que sea afincado en la demostración de tus conocimientos actualizados sobre la materia. Claro que sí, Julián. Ahí sí. Pero en fin, es decir, este tipo de cosas podemos aprovechar para resolverlas en la Constitución de la Ciudad. Bueno, de resolverlos van a ser solo en la de la ciudad. ¿O esto sería bueno hacer una reforma federal? Bueno, yo he propuesto, incluso me he permitido en su momento, cuando tuve la oportunidad de hacerlo,
de proponer una iniciativa de nueva ley reglamentaria, no solo del artículo 5º, sino del 121 en su fracción quinta, para lograr que efectivamente todos los títulos y las cédulas profesionales que se expidan sean pues no fincadas en acuerdos de la SEP con las entidades federativas, como ocurre ahora, digamos, sino que sea reconocida una cédula profesional para todo el país. Y teniendo mucho cuidado de ver a quién se le va a dar la idoneidad para que pueda verificar la actualización de los conocimientos profesionales. Es casi como un círculo vicioso. Ahora, por ejemplo, Julián, perdóname, el artículo 6º en materia de libertad de expresión, como la que tú y yo estamos ejerciendo en este momento, que pone una limitación, no atacar a la moral. Tenemos que quitar este tipo de conceptos subjetivos porque nos ahogan en las mareas del proceloso mar del subjetivismo, nos ahogan. Imagínate tú si consideramos a la libertad de expresión como la consideramos algunos, la reina de todas nuestras libertades, y que digan se puede arrojar o volver nugatoria o cercenar porque hay un ataque a la moral. ¿A la moral de quién? ¿A la moral de acuerdo a qué criterio? No, pues ahí están ejemplos de las leyes mordazas del interior de la República, ¿no? Exactamente, qué bien que lo citas. Bueno, pues realmente creo que esto, tu presencia es muy importante. No, hombre, muchas motiva gracias. A la distinguida teleaudiencia a que nos pregunten, a que nos digan qué les parece, qué otros temas quieren ver. Vamos a reiterar el compromiso con el doctor Manuel Garavilla, que esté con nosotros, sobre todo ahora que avance más este proyecto de la Constitución, porque, bueno, pues no pasará mucho tiempo. En unos 3, 4 meses hay que estar formalmente trabajando con esto y ya para enero del 2017 estar entregando este trabajo, ¿no? Sí, el día 31 de enero del 17 es la fecha límite para que estrenemos nuestra Constitución. Entonces casi como una coincidencia histórica, 2017, aun cuando creo que va a entrar hasta el 2018 en vigor, la de la Ciudad de México, no antes, pero definitivamente esta posibilidad de escucharte, de mostrar tu obra, de saber que de alguna manera, desde tu perspectiva, compartimos esta inquietud por los derechos familiares y que no puede la Ciudad de México soslayar esto que ya tiene la Constitución General de la República. Y aun cuando se pretendiera meterse como derechos humanos, tú bien ya lo señalaste antes, el artículo 1, que es en el que se ha basado todo este gran movimiento del derecho familiar para matrimonio en personas del mismo sexo, es que no haya discriminación por preferencias sexuales. Si la Constitución de la Ciudad de México no menciona nada de esto, va a haber graves problemas. No, tiene que mencionarlo, Julián. Es decir, no podría ser ajeno el texto de la nueva Constitución al del primero constitucional, pero por ningún motivo. Es más, de hecho, así se ordena en los artículos transitorios de la reforma de enero del 2016. Es decir, y aunque no se hubiese ordenado así, con la interpretación de los artículos 39, 40 y 41, tenemos que las constituciones de las entidades federativas tienen que respetar los principios fundamentales preconizados por el Pacto Federal, inserto en nuestra Constitución política de carácter federal también. Jaime, muchas gracias. Realmente la distinguida teleaudiencia ha tenido una derroche de conocimientos, de idea, de expresiones muy afortunadas y que están, que es nuestra gran preocupación, al alcance de cualquier persona, que como yo les digo reiteradamente en este programa, nos preocupa quienes no poseen la ciencia del derecho, que nos entiendan, que podamos transmitir nuestra intención y lo que queremos hacer. Te agradezco mucho que estés con nosotros. Un saludo a la distinguida teleaudiencia para despedirte. Pero Julián,
si el agradecido soy yo de que me has dado la oportunidad de entrar en contacto a través de tu muy reconocido y acreditado programa con esta teleaudiencia tan selecta, y una disculpa a nuestros colegas por haberme referido al margen de nuestro léxico acostumbrado, en lo particular hoy, a los ciudadanos comunes y corrientes como tu servidor. No, muchas gracias. Y ustedes recuerden, pueden vernos en Cablevisión 112, en Sky 639, en Dish 731, ver las repetidoras locales del interior de la República, saber que este programa, como regla, más otros horarios, pasa los lunes de 9 a 10 de la mañana, los martes de las 17 a las 18 horas, los jueves de las 4 a las 5 de la mañana y los viernes de 11 a 12. Además de otros horarios que van dependiendo de la programación para que en un momento dado usted también los pueda ver ahí. Igualmente le recuerdo que puede leer mi columna Derecho Familiar, que se publica en El Sol de México y que normalmente, como una primicia, hablo de lo que va usted a poder ver y escuchar en el canal judicial al lunes siguiente. Entonces, normalmente el domingo hablamos de estas materias, hacemos algunas referencias a lo que usted ha escuchado, a veces transcribimos los propios discos de esto que se graba, pero siempre con la mejor intención de que este programa siga siendo para usted interesante, que siga siendo algo constructivo. Y le reitero mi agradecimiento a ti, Jaime. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias y sobre a ti, todo, querido Julián, haber estado con nosotros estos dos programas. Y espero a ustedes saludarlos en el próximo programa de Derecho Familiar.